Hola, buenas tardes. Mi nombre es César Amador Ijar y soy estudiante de la licenciatura de médico cirujano de la Universidad Autónoma del Estado de México, que actualmente cursa la materia de obstetricia. El día de hoy abordaremos el tema de trauma obstétrico. Los puntos a tocar en esta exposición son definición, incidencia, factores de riesgo y los tipos de lesiones obstétricas, desglosando su fisiopatología, el cuadro clínico, el diagnóstico y su tratamiento. Comencemos con la definición. Las lesiones obstétricas son aquellas que son generadas durante el trabajo de parto, lo que incluye todas las maniobras necesarias para la atención neonatal. Es importante mencionar que en muchas ocasiones es difícil y también casi imposible poder evitar algunas de estas lesiones durante la atención neonatal. Cabe destacar que dentro de esta definición no entran las lesiones que se producen por RCP o por estudios de madurez fetal. Estas lesiones se producen por fuerzas mecánicas que pueden llevar desde secuelas a corto y largo plazo hasta generar la muerte del producto. Incidencia. La incidencia en México, según datos oficiales del INEGI de 2010, han registrado que el trauma obstétrico alcanza a 33 neonatos que sufren algún tipo de lesión por cada 1000 nacidos vivos. Esto para instituciones que pertenecen al sector privado, mientras que los números para las instituciones públicas alcanzan un número de 58 neonatos que sufrirán algún tipo de trauma obstétrico por cada 1000 nacidos vivos. Se estima que la mortalidad máxima que alcanzan los traumas obstétricos son de hasta el 2% y es la 10ª causa de muerte perinatal en nuestro país. En la siguiente gráfica podemos apreciar que del 100% del total de partos, el 65% fueron cesáreas. Las cesáreas cada vez tienen mayor fuerza en nuestro país y según datos oficiales del INEGI, la tasa de cesáreas sobrepasa en un 15% el límite máximo que establece la Organización Mundial de la Salud. De las principales causas por las cuales ha aumentado el número de cesáreas es para poder evitar complicaciones que aparecen durante el parto normal. Por otro lado, para los traumas obstétricos, la tendencia a la baja favorece a las instituciones de salud privadas, las cuales reportan hasta un 3% en la tasa de trauma obstétrico, mientras que para las instituciones de salud pública se reporta hasta un 5.8% en el total de casos de trauma obstétrico en las salas de parto. Los factores de riesgo. Estos se clasifican en causas maternas, fetales y obstétricas. Dentro de las causas maternas encontramos factores como la edad, enfermedades crónicas, toxicomanías, anomalías pélvicas y el número de gestas. En las causas fetales encontramos la edad, el tamaño, teniendo en cuenta que la macrosomía aumenta el riesgo de trauma obstétrico. También encontramos malformaciones congénitas y la desnutrición in útero. Al final de la clasificación encontramos las causas obstétricas, donde tenemos el mal control prenatal, oligo y polidramnios, anomalías en el cordón umbilical y el desprendimiento de la placenta. Pasemos a las lesiones obstétricas. Clasificación. Dentro de las lesiones generadas por trauma obstétrico tenemos aquellas que con mayor frecuencia se producen, como las lesiones que se producen en la piel, lesiones en el cráneo del producto, lesiones del sistema musculoesquelético, las lesiones intraabdominales, lesiones faciales y lesiones propias del sistema nervioso, central y periférico. Lesiones craneales. Caput succedanum. Es una acumulación de material seroso y hemático en la región subcutánea, que se encuentra exterior al cráneo, que por lo regular no tiene márgenes definidos, no respeta suturas, se distribuye bilateralmente y se presenta en el momento del parto. Fisiopatología. Pueden encontrarse una o varias anomalías en el retorno venoso y generalmente se localizan en las zonas que presentaron compresión por un periodo prolongado. Lo común es que la compresión excesiva se diera en el cérvix o en la pelvis materna. En el cuadro clínico, la lesión se presenta como una inflamación en el cuero cabelludo, que se extiende por la línea media y ocasionalmente se acompaña de uno o más hematomas. El diagnóstico se realiza mediante la exploración física, la cual es suficiente para corroborar el diagnóstico. Por lo general no se requieren más exámenes adicionales. El tratamiento se basa en la observación y el control de la lesión, hasta que exista una recuperación completa de la misma.
Se pueden utilizar, aunque sea de manera muy limitada, el uso de analgésicos para controlar las molestias. La siguiente lesión es el cefalohematoma, la cual es una acumulación hemática, generalmente ubicada por debajo del cuero cabelludo, que se produce por una hemorragia subperióstica. Fisiopatología. Se produce por una rotura de vasos que atraviesan la caleta craneana hasta el periósteo. La mayoría de estas lesiones se producen por compresión. En el cuadro clínico podemos encontrar datos de hiperbilirrubinemia, ictericia, anemia y osteomielitis. Todo esto debido a la hemorragia que causa la lesión. Por lo general desaparece en un plazo que va de las 2 a las 12 primeras semanas de vida. El diagnóstico se realiza mediante la exploración física, la cual es indispensable para buscar datos de hemorragia. El diagnóstico puede completarse con biometría hemática y tomografía. En cuanto al tratamiento, si existen datos de anemia severa, deberá tratarse con líquidos intravenosos y transfusión, aunque la mayoría de las veces esto no es necesario, porque la anemia es leve. Se indica observación de la lesión hasta que remita espontáneamente en un lapso que va de unos días hasta unas cuantas semanas. Para el diagnóstico diferencial entre el caput succedanum y el cefalohematoma, se utilizan datos que son propios de cada lesión. Por ejemplo, la lesión inicial en el caput succedanum es apreciable inmediatamente después del parto, mientras que para el cefalohematoma la lesión podría ser apreciable horas después del parto. La primera generalmente no respeta las suturas craneales, mientras que la segunda sí lo hace. La resolución de la lesión es más prolongada para el cefalohematoma. Para caput succedanum pueden aparecer hematomas visibles y para el cefalohematoma no se encuentran datos de equimosis. Para el caput succedanum el estado general es bueno en el paciente, mientras que para el cefalohematoma hay presencia de molestia y dolor general. Fracturas craneales. Son infrecuentes debido a que los huesos de los recién nacidos están poco mineralizados y son más compresibles. Las más frecuentes son las lineales, que no se asocian a depresión ósea. En general son de buen pronóstico y no requieren tratamiento. Las fracturas craneales con hundimiento están asociadas a la utilización de forceps y a la desproporción pelvifetal. Se debe evaluar la presencia de déficit neurológico, signos de hematoma subdural con hipertensión endocraneal. En caso de existir complicaciones, será necesaria una reducción quirúrgica. La curación se produce de forma espontánea sobre la semana 8 postparto y debe ser comprobada por rayos X. El pilar fundamental en el diagnóstico, además de la exploración física, son los estudios de imagen. Se realiza radiografía y ecografía craneal en busca de lesiones adicionales. En caso de existir complicaciones, será necesaria una reducción quirúrgica. La curación se produce de forma espontánea sobre la semana 8 postparto y debe ser comprobada por rayos X, como ya se había mencionado antes. Lesiones musculoesqueléticas. Tortícolis congénita. Esta se caracteriza por una tumefacción de forma ovoide a nivel del tercio inferior del músculo esternocleidomastoideo. La fisiopatología de la tortícolis congénita se debe a una mala posición uterina, donde hay compresión e isquemia muscular, o por algún tratamiento durante el trabajo de parto, y es fácilmente detectable después del nacimiento. El cuadro clínico. Se presenta una actitud sumamente característica de la cabeza, que se desplaza hacia un lado predominantemente. El rostro se aplana en la región donde existe la contracción en el músculo, en el cual se encuentra la tumefacción en el tercio inferior. El diagnóstico se realiza mediante la exploración física del recién nacido y se observa si existe algún grado de asimetría facial, a la cual debe dársele seguimiento. El tratamiento debe evitar posturas incorrectas que puedan empeorar la condición de la tortícolis. Se debe tratar de elongar el músculo para que la cabeza del recién nacido regrese a su posición correcta. Esto puede llevarse a cabo en el lapso de varios meses. Tenemos las fracturas de clavícula, la cual es la lesión más frecuente, alcanzando un promedio del 2% de los nacidos vivos. La mayoría de las fracturas se deben a la dificultad del paso del diámetro biacromial por el canal de parto. En el cuadro clínico existe deformidad y crepitación a la palpación. Las fracturas se categorizan en no desplazadas o en tallo verde, las cuales son las más frecuentes, asintomáticas y se diagnostican por la aparición del callo de fractura alrededor del 7º día de vida, y también en desplazadas, que producen disminución del movimiento del brazo del lado afectado.
reflejo de muro incompleto y crepitación o signo de la tecla. El pronóstico es muy bueno, con resolución en 2 meses mediante inmovilización ligera. En la exploración física se muestra un dolor a la manipulación de la extremidad en el lado afectado. Hay presencia de crepitaciones y deformidad. Se debe realizar la radiografía para confirmar el diagnóstico y saber el grado de la lesión. Para el tratamiento se debe inmovilizar la región afectada junto con la extremidad del lado afectado, para evitar movimientos bruscos. El pronóstico por lo general es bueno, con resolución que va a los 2 meses, aproximadamente. Las siguientes son las lesiones intraabdominales. Lesión del hígado. La rotura del hígado es la lesión de órganos intraabdominales más frecuente en neonatos. La fisiopatología. La lesión es producida por un trauma directo sobre la pared abdominal del producto, de esta manera produciendo una rotura del hígado. Puede ser con o sin compromiso capsular. En el cuadro clínico hay presencia de ictericia, letargia, puede haber anemia cuando la lesión genera un hematoma subcapsular. El diagnóstico se realiza con la exploración física, buscando datos de lesión hepática. Se deben realizar pruebas como biometría hemática, buscando datos de anemia y pruebas de función hepática. En ocasiones el tratamiento es quirúrgico. Se realiza una laparotomía para tratar la lesión en el hígado. Lesiones faciales. Dentro de este tipo de lesiones tenemos las lesiones oculares. Las que con mayor frecuencia se encuentran son las hemorragias subconjuntivales, que se presentan en los partos distóxicos. Si bien existe riesgo de presentar una hemorragia retiniana en este tipo de partos, esta hemorragia es mucho menos frecuente. Fisiopatología. Durante el trabajo de parto y con la mala implementación del forceps puede existir un trauma directo en la región ocular, rompiendo vasos sanguíneos y provocando hemorragias. El cuadro clínico. Hay presencia de edema palpeoral y hematoma periorbitario, dolor y molestia en la región ocular. Diagnóstico. Este se realiza mediante la exploración física. Se utiliza el oftalmoscopio para evaluar y descartar algún otro tipo de lesiones que hayan surgido durante el trabajo de parto. No existe tratamiento específico para este tipo de lesiones. El pilar fundamental es mantener la hidratación de la mucosa y las molestias que puedan generarse. Continuemos con las lesiones que se producen en el sistema nervioso. Sistema nervioso central. Hemorragia subaracnoidea. Es la lesión más común en el sistema nervioso central. Hablando de trauma obstétrico, se registra que sucede hasta en un 30% de los casos en lesiones del sistema nervioso. Fisiopatología. Se produce principalmente por hipoxia debido a fallos en el mecanismo venoso. El cuadro clínico generalmente es silente y puede haber presencia de convulsiones en el neonato y también crisis de apnea. El diagnóstico se realiza cuando se encuentran manifestaciones clínicas. Se utilizan estudios de imagen como la ecografía cerebral y tomografía. El tratamiento. Se debe realizar monitorización. En general el tratamiento es sintomático y de resolución espontánea. Lesiones medulares. Estas son lesiones que afectan directamente a la médula espinal que se encuentra a diferentes niveles y que se encuentra protegida por la columna vertebral. La fisiopatología. Las lesiones medulares están asociadas a partos de nalgas en partos prematuros y en la aplicación de forceps, donde pueda haber un estiramiento medular o una compresión de la misma. En el cuadro clínico existe hipotonía de miembros donde generalmente es el nivel de la lesión medular. Dependiendo del nivel de la misma, puede haber ausencia de control de esfínteres y dificultad respiratoria. Diagnóstico. En el examen físico aparecen signos de hipotonía, dependiendo del nivel de la lesión. Puede haber dificultad respiratoria y dificultad para realizar movimientos. Se realiza tomografía y resonancia magnética para corroborar el grado y nivel de la lesión. No existe un tratamiento específico, la valoración por un especialista es imprescindible. Hay que disminuir el grado de las secuelas. La terapia física es lo más oportuno en este tipo de casos. Lesiones en el sistema nervioso periférico. Parálisis del nervio facial. Esta es la lesión más frecuente y llega a tener una incidencia de 1 por cada 1000 nacidos vivos. Fisiopatología. La lesión es producida por la compresión del nervio en la salida del orificio estilomastoideo, ya sea por la aplicación errónea de forceps o por el promontorio sacro materno durante la rotación de la cabeza.
El diagnóstico se realiza con la exploración física. Se hace evidente la falta de movimiento a nivel del rostro, que por lo general es unilateral. Además, la dificultad de cerrar el ojo del lado afectado. El tratamiento consiste en proteger el ojo con el uso de gotas oftálmicas, reservando el tratamiento quirúrgico para casos excepcionales. Parálisis del plexo braquial. Ocurre con mayor frecuencia en neonatos macrosómicos, con distocias de hombros o en presentación podálica por dificultades en la extracción de la cabeza. Se presenta movimiento limitado en las extremidades superiores cuando este plexo se encuentra dañado. La fisiopatología es producida por la tracción durante el parto. La gravedad de la lesión depende del nivel de compresión. La parálisis del plexo braquial se clasifica en superior e inferior. La parálisis braquial superior. La lesión o trauma se produce a nivel de C5 y C6 y es la más frecuente, alcanzando la posición del miembro superior del lado afectado. Generalmente es unilateral. El brazo está en aducción y rotación interna, el antebrazo en extensión y pronación, y la mano en flexión. Esta posición se debe al compromiso del músculo deltoides, braquial anterior, bíceps, supinadores del antebrazo y extensores. Junto con la posición antes descrita hay falta de movilidad espontánea, ausencia de reflejos osteotendinosos y reflejo de Moro asimétrico. Se trata con inmovilización y posteriormente, después de los 7 días, con ejercicios para prevenir atrofias y contracturas. El 90% de los casos se recupera totalmente entre 3 y 6 meses. Cuando esto no ocurre, es necesaria la exploración quirúrgica. Parálisis braquial inferior. La lesión se produce a nivel de C7, C8 y T1. Esta es menos frecuente, constituyendo alrededor del 2 al 3% del total de las lesiones de este plexo. Generalmente se asocia a parálisis braquial superior. Afecta a los músculos de la mano y flexores largos de la muñeca, por lo que la flexión de la mano, de los dedos, oposición del pulgar y de los movimientos de lateralidad están imposibilitados. La muñeca está caída y los dedos semiabiertos. Exploración física. En esta se encuentra falta de movilidad en la extremidad afectada. Hay hipotonía. Se realiza una radiografía de clavícula y tomografía para diagnosticar el grado de la lesión. Para el tratamiento se realiza terapia para la mejoría del movimiento en la extremidad afectada. Si no hay mejoría, puede realizarse cirugía cuando el lactante tenga más de 9 meses de edad como mínimo. Para el diagnóstico diferencial entre la parálisis superior e inferior, se utiliza el nivel de la lesión. Para la lesión superior, las raíces de los nervios de C4 a C6 pueden estar afectados, mientras que para la parálisis inferior, las raíces de los nervios que van desde C7 a T1 son los que se encuentran afectados. En la clínica, para la parálisis superior, el brazo se encuentra en aducción y rotación interna. Para la parálisis inferior existe el signo de mano caída. En la parálisis superior, el reflejo de Moro no se encuentra presente, o este es asimétrico, y para la parálisis inferior, el reflejo de Moro sí está presente. Lesiones en la piel. Petequias. Son pequeños hematomas en las regiones fetales que sufren trauma durante el trabajo de parto. Las petequias se producen por un aumento brusco en la presión venosa durante el paso por el canal del parto. En el cuadro clínico, encontramos presencia de pequeños hematomas que pueden encontrarse localizados en una región o pueden ser algo más generalizados. Las petequias son fácilmente reconocibles mediante una exploración física. No requieren tratamiento y remiten espontáneamente en un lapso que va de 3 a 4 días. En algunas ocasiones pueden durar algunas semanas. Adiponecrosis subcutánea. Se caracteriza por presentar una lesión indurada y circunscrita en la piel y en los tejidos adyacentes, con o sin cambios en la coloración. Son variables en tamaño y no presentan adherencias a planos profundos. Este tipo de lesión se provoca por traumatismos directos sobre la piel y están debidas a una isquemia por compresión prolongada. En el cuadro clínico, la distribución de las lesiones está íntimamente relacionada con el lugar de trauma y aparecen con mayor intensidad entre el 6º y 10º días de vida, aunque pueda ser más tardía su aparición.
El diagnóstico se realiza mediante la exploración física. Se aprecia eritema y una lesión indurada que puede presentar cambios en la coloración. Para este tipo de lesiones no existe un tratamiento específico y remiten espontáneamente en unos meses. Conclusión: las lesiones originadas a los neonatos durante el nacimiento son multifactoriales, en las que intervienen elementos maternos, del neonato y por la atención que se realiza durante el trabajo de parto. Se debe evaluar en forma conjunta la posibilidad de seleccionar adecuadamente la vía de nacimiento de acuerdo con las condiciones de cada paciente, y así lograr disminuir el trauma obstétrico en medida de lo posible. Muchas gracias.